Buenas noches, muchachos. Voy a explicarles lo que es el ejemplo 9.2, que no tuvimos tiempo de verlo en clase y les encargué que lo estudien, pero como es el primer problema, me preocupa mucho que algunas cosas no las comprendan. Eh, por otro lado, voy a tratar de hacerles ejemplos resueltos de esta forma, subírselos digitalmente, ya que en la clase rara vez tenemos tiempo para hacer más de uno, un ejemplo o con costos tal vez de ver los que están resueltos en el libro. Entonces voy a seguir usando este método. Lo primero es que cuando ustedes van a presentar un problema en una tarea o en un trabajo cualquiera, tienen que explicar bien claro qué es lo que van a hacer. Si no van a hacer un buen croquis del problema, que igual siempre lo tienen que hacer, pero si no van a hacer un buen croquis del problema con todos los datos, lo mejor es que copien el enunciado completo. Así el asistente o yo que nos toca revisar, pues vamos a poder revisar más fácilmente y no estar adivinando qué fue qué era lo que querían. Igual en una muestra de cálculo debe ir una de dos, o el enunciado completo o un detalle de qué son los datos que vienen. En este caso es un ciclo de Otto ideal y el ciclo de Otto es un ciclo de gas, un ciclo de potencia de gas y es el prototipo ideal de los ciclos de potencia de gas. En este caso dice un ciclo ideal tiene una relación de compresión de 8. Recuerden que la relación de compresión es la relación del volumen máximo de un cilindro contra el volumen mínimo de este. El volumen máximo es cuando el pistón está en la parte más baja, por eso tiene un volumen máximo. Ese es el volumen V1. Y cuando ocurre la primera carrera, que es la carrera de compresión, de 1 a 2, entonces el volumen se reduce, por eso es que la presión sube. Esa relación entre el volumen 1 y el volumen 2 es la relación de compresión que nos están dando. Y entonces nos dice el inicio del proceso, el aire está a 100 kilopascales y 17 grados centígrados y se transfieren 800 kilojulios por kilogramo de calor a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. El proceso de adición de calor es el proceso 2-3. Tome en cuenta la variación de calores específicos del aire con la temperatura y determine. Ok. Tomen en cuenta que cuando nos dice que tenemos que considerar la variación de los calores específicos con la temperatura, es que vamos a tener que usar las tablas de aire, la tabla A17. Si nos dijera que no tomemos en cuenta esa variación y que los calores específicos son constantes y que usemos aire estándar frío, entonces no tenemos que usar eso y usar las fórmulas de C por delta T, MC delta T. Ok, y en este caso usaríamos las tablas. Todo eso tenemos que irlo pensando en el momento que vamos leyendo el problema para ir mentalizando de qué es lo que nos dan y ver qué es lo que nos piden. En este caso nos piden la temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo y la salida de trabajo neto, la eficiencia térmica y la presión media efectiva en el ciclo. La solución siempre tenemos que indicar cuáles son nuestras suposiciones. Estas son que se considera el ciclo de Otto ideal, que la temperatura y la presión y que vamos a determinar pues lo que nos pidieron. Ahí está puesto. Las suposiciones son aire estándar que es aplicable, los cambios de energía cinética y potencial insignificantes y que la variación de calores específicos será considerada. Entonces se pone como una suposición aunque ya nos lo dieron como un dato. Siempre vamos a comenzar el análisis con este diagrama de acá, en este caso presión volumen, en algunos casos va a ser presión entropía o presión entalpía o energía interna, el que necesitemos usar. En este caso, el diagrama presión-volumen para este proceso está aquí. Yo lo puse en limpio, en digital, pero también van a ver que lo tengo hecho a mano. La idea de esto es indicar que pues sí, el aire
forma un sistema cerrado ahí dentro del cilindro. Y fíjense que vienen los datos de la temperatura 1 aquí, temperatura 1 y el volumen 1, ¿verdad? Ese es el dato que nos dan, y el otro dato que nos están dando es este Q de entrada que nos dieron de 800 kilojulios por kilogramo. Los demás datos los vamos a ir sacando luego, pero fíjense que entonces el dato de que nos están pidiendo en la parte A, que es la temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo, son aquí en el punto 3, al terminar el proceso 2 e iniciar el proceso 3. Acuérdense que en clase habíamos hecho para cada uno de esos procesos el análisis de primera ley. Ese análisis de primera ley siempre tienen que hacerlo en cada uno de los procesos. El libro tal vez no es muy claro porque nada más pone el resultado final, pero ustedes tienen que plantear la primera ley completa en cada uno de los casos. Proceso 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Siempre que hacemos el análisis de primera ley, en este caso vamos a considerar que los cambios de energía cinética y potencial se consideran despreciables. Entonces siempre indicar esa suposición en la primera ley. En el proceso 1-2, que es un proceso isentrópico a entropía constante, vamos a aplicar, vean que no voy a anotar los cambios de energía cinética y potencial, pero entonces la primera ley completa, por ser un sistema cerrado, que ya lo notamos en la primera parte, en la primera página, tenemos QE menos QS más WE menos WS igual a U2 menos U1. Porque es un sistema cerrado, esto atraviesa los límites, esto ocurre dentro del sistema. En este caso vamos a tener un trabajo de entrada porque el sistema está aumentando el volumen, el sistema está reduciendo el volumen, entonces es como que le estamos dando energía a ese gas que está adentro. Entonces tenemos trabajo de entrada, no tenemos, en este caso como se considera ese constante, tácitamente estamos asumiendo que el sistema es adiabático y solo nos va a quedar el término de trabajo de entrada igual al cambio de energía interna. El proceso 2-3, que es el proceso a volumen constante, la línea vertical que se ve a la izquierda, ese sí es un proceso en el cual hay intercambio de calor. Como hay volumen constante, ahí no hay trabajo involucrado. Entonces nos va a quedar que ese QE es igual a U3 menos U2. Luego en el proceso 3-4 es el otro proceso isentrópico que tenemos, y al ser isentrópico no va a considerar que haya una cantidad de transferencia de calor neta, y entonces estos dos términos son cero y nos queda, como en este caso está haciendo un trabajo hacia afuera porque es una expansión, está bajando el pistón hasta abajo, ese es el trabajo de salida, no tenemos trabajo de entrada, y entonces nos queda que menos WS es U4 menos U3. El último proceso, que es de 4-1, que es cuando ya el sistema está a volumen constante y estamos liberando la cantidad de calor que fue absorbida. Entonces tenemos que QE es 0, pero estamos liberando Q sub S. No tenemos trabajo porque es un proceso a volumen constante y nos queda menos QS igual U1 menos U4. Fíjense que U1 es el estado final y U4 es el estado inicial para el proceso 4-1. Además de estas ecuaciones vamos a usar esta ecuación que está resuelta para gases ideales, y además de eso en un proceso isentrópico.
Entonces, en los procesos isentrópicos, que son el proceso 2,3 y el proceso 1,2 y el proceso 3,4, vamos a poder aplicar esta relación de que la relación de volúmenes específicos es igual a la relación de volúmenes reducidos. Eso solo ocurre en ese caso, ¿verdad? Que son gases ideales y procesos isentrópicos. Y además, uno puede ver esto, ahí le subí en mediación virtual esa página 359 y 360 donde son del capítulo 7 donde se derivaba esta ecuación para gases ideales. Entonces vamos a poder usar, fíjense que V2 implica un volumen final, V1 implica un volumen inicial, VR2 es un volumen reducido final, creo que es relativo en vez de reducido, disculpe, y el otro es un volumen relativo 1 inicial, volumen relativo inicial, y lo vamos a aplicar entre cada dos estados, como les dije, en el proceso 1,2 y en el proceso 3,4, que son los procesos isentrópicos. Lo primero que queremos encontrar son las temperaturas máximas del ciclo. Entonces voy a acercarme un poquito a lo que tengo escrito y vemos que en el estado 3 vamos a tener la temperatura y la presión máximas. Ya eso lo habíamos, se los había mencionado. Entonces en el estado 1 tenemos como dato que la temperatura 1 son 17 grados centígrados, la tenemos que pasar a temperatura en Kelvin, porque a la tabla A17 se entra con la temperatura en grados Kelvin. Entonces nos dan 290 Kelvin y como se van a considerar calores específicos variables, pues ya sabemos que tenemos que usar la tabla A17 y nos vamos a T1 igual a una temperatura de 290 Kelvin, leemos U1 y VR1, que son estos valores que el libro anotó ahí. Okay. Estos son los valores para el caso 1. Luego seguimos con el proceso 2. Y fíjense que en el proceso 2 ya es un proceso isentrópico, entonces podemos usar la relación de volúmenes específicos y usamos esta ecuación de VR2 entre VR1 igual a V2 entre V1. Despejamos V2 porque el VR1 fue el que leímos, despejamos VR2 y obtenemos este valor de 84,51 para el VR2. Tenemos ese valor. Entonces con ese valor nos vamos a tener que ir a la tabla A17 y en la tabla A17 nos damos cuenta de que tenemos que interpolar porque el valor de 84,51 está entre 85,84 y 81,89 que corresponden a la izquierda a una temperatura de 650 y una de 660. Ponemos los valores de U leídos de la tabla y siempre voy a querer que me hagan esta tabla cuando están haciendo, esta tabla me la van a hacer cuando me resuelven un problema. O sea, los valores entre los cuales van a interpolar me los van a desplegar. Eso les va a servir para que, lo primero, para que la muestra de cálculo esté bien clara. Y lo segundo es para que si ustedes se equivocan de alguna manera, entonces yo sé que hicieron todo bien, pero que a la hora de hacer los cálculos o la interpolación tuvieron algún errorcito. Entonces ahí tenemos los valores, ustedes hacen la interpolación y les da la temperatura 2 y
y la energía interna 2. Entonces vean que vamos ahí, vamos con cada uno de los procesos, analizándolos uno por uno. Luego pasamos a la parte 3, perdón, a la otra página, disculpen, estoy cambiando de página nada más. Para poder calcular nosotros la presión 2 vamos a tener que aplicar la ley del gas ideal en ese proceso 1-2, y entonces tenemos que presión por volumen entre temperatura se mantienen constantes. Entonces hacemos la igualdad entre el estado 1 y el estado 2 y despejamos la presión 2. El detalle que nos queda es que la relación de volúmenes que nos da al despejar la presión 2 es la relación de compresión, que es 8, y entonces, perdón, vamos a poder calcular la presión de esta forma y nos va a dar el valor de la presión 2. Luego seguimos con el proceso 2-3, que es una adición de calor a volumen constante, y vamos a usar la ecuación de la primera ley que habíamos derivado al principio, y tenemos que ese Q de entrada va a ser U3 menos U2. O sea, el calor que entra obviamente va a ser el calor que se adicionó a la energía U2. Cuando despejamos U3 nos va a dar que es QE más U2. QE es un dato que son 800 kilojulios por kilogramo, y se lo sumamos a la U2 que nos había dado, que la tenemos en la página anterior, y de esa forma encontramos U3. Con ese valor tenemos que irnos a la tabla A17 y nuevamente van a tener que hacer una interpolación entre estos valores. Van a anotar la tabla con los valores, mostrando que saben de dónde va a salir los valores que van a encontrar, y van a encontrar a T3 y a VR3. Igual, para calcular esa presión 3 vamos a usar las ecuaciones del gas ideal, donde PV entre T es una constante. La aplicamos entre los estados 2 y 3 y despejamos P3. Fíjense que en este caso, como estamos en el proceso que es a volumen constante, V3 y V2 son iguales, entonces esta relación es 1. O sea, ellos se cancelan entre sí. Sustituimos los valores y encontramos el valor de P3. Entonces voy a resaltarles. Aquí está la P2, aquí está la P3 y aquí está U3, que la encontramos en la página anterior. Okay. Entonces ya ahí teníamos tanto P3 como T3. Ya tenemos los dos valores. Luego tenemos que encontrar la salida neta de trabajo, y podemos tratar de calcular el trabajo, pero no nos dan ninguna información sobre cómo es que pasamos del estado 2 al estado 3, o cómo pasamos del estado 4 al estado 1. Acuérdense que el trabajo sí depende de la trayectoria. Entonces vamos a preferir, ya que tenemos los datos de Q, vamos a preferir usar este sistema. Viendo el sistema como un todo, la diferencia entre los calores de entrada y salida tiene que ser la diferencia entre los trabajos de entrada y salida. O sea que el Q neto y el W neto tienen el mismo valor. Y esto es lo que vamos a usar para calcular. Vamos a usar esto para hacer nuestro cálculo. Luego vamos a entrar a analizar el proceso 3-4. Acuérdense que es otro proceso isentrópico de gas ideal, entonces podemos usar la relación de volúmenes específicos igual a la de los volúmenes relativos, y entonces
podemos calcular el volumen relativo 4 como 8 veces el volumen relativo 3, que el volumen relativo 3 lo habíamos sacado en la página anterior. Entonces, vamos a obtener un VR4 de 48.864. Nos vamos a la tabla 17, tenemos que interpolar y ahí vemos que ese valor está entre 780 y 800. Y al hacer la interpolación obtenemos T4 y U4. Entonces fíjense que ya tenemos todas las U, todas las temperaturas. Esta T4 no nos la pidieron, pero está bueno pues ver cuál es esa temperatura. Luego usamos la ecuación 4, que es la aplicación de primera ley entre 4 y 1, y encontramos el valor de Q5, QS, Q5. Disculpen, estoy sin los anteojos. El valor de QS. Y entonces, vamos a agrandar así, se me evita el problema de los anteojos. Ok. Entonces, tenemos el valor de QS, que lo podemos sacar por diferencia, y ese es el Q de salida. Una vez que tenemos ese Q de salida, podemos calcular el trabajo neto, que es algo que nos están pidiendo, que nos está dando 418.17 kilojulios por kilogramo. Nos piden la eficiencia térmica, que es el trabajo neto entre el Q de entrada. Ambos ya los hemos calculado y entonces tenemos trabajo neto entre Q de entrada igual a 0.523 o 52.3%. Ahí el libro pone, aunque no se pide, que el caso de aire estándar frío, pero fíjense que si nos hubieran dicho al principio del problema que usáramos aire estándar frío, que es el caso en que usamos CPs constantes, fíjense que la eficiencia la hubiéramos podido calcular solo con la relación de compresión y con el valor de K. El valor de K para aire estándar frío es 1.4 y nos hubiera dado 56.5. Un valor un poco más alto para la eficiencia usando aire estándar frío. Luego nos piden calcular también la presión media efectiva, y esa presión media efectiva es una fórmula que es el trabajo neto entre la diferencia de volúmenes específicos, y como esa relación de volúmenes específicos es R, entonces podemos calcularla de esta forma. El V1 lo calculamos a las condiciones iniciales, suponiendo que es gas ideal. De todas maneras, ya supusimos desde el principio, y lo calculamos como RT entre P. El R se toma en la tabla 1 para el aire, queda 0.287 kilopascal metro cúbico por kilogramo Kelvin. Sustituimos el valor en la fórmula. Fíjense que cuando usamos la ley del gas ideal, tenemos que tener cuidado con las unidades que estamos usando. Vean que estamos usando kilopascal metro cúbico en lugar de kilojulio por kilogramo Kelvin. Estas unidades están en la parte de abajo de la tabla 1 como unidades equivalentes a la de kilojulio por kilogramo Kelvin. Okay, entonces sustituimos el R, la temperatura, la presión, y fíjense que nos queda de unidades el metro cúbico por kilogramo. Nos queda de unidades este metro cúbico y el kilogramo. Acuérdense que siempre tenemos que cancelar las unidades. Tenemos que cancelar las unidades que se pueden simplificar, y de esa forma nosotros verificamos cuáles son las unidades que nos quedan, verlas libres, y tienen que corresponder con lo que nosotros estamos buscando. Ese es el problema. Un detalle es que cuando uno calcula esa presión media efectiva, esa presión media efectiva nos serviría para calcular cuál es el trabajo neto. Fíjense que en esta fórmula nos da, si lo despejamos de acá, podemos calcular el trabajo neto podemos calcular este trabajo neto. La podríamos aplicar para el trabajo de salida y el trabajo de entrada usando los volúmenes respectivos, y podríamos saber cuál fue el trabajo de entrada y cuál fue el trabajo de salida
también una vez que ya tenemos calculada la presión media efectiva. Así que si en algún problema tuviéramos que calcular cuál es ese trabajo en este caso, en este caso que es un gas y que es ideal, entonces usaríamos la presión media efectiva calculada con los valores iniciales del primer proceso, y una vez que tenemos esa, podríamos calcular W y WS por separado también, porque es la presión que se asume que hay en todo el proceso. Muchas gracias.